El Señor me les bendiga. Les habla su hermano, Pastor Isaac Pimentel, invitándole a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que hayamos subido un nuevo video, un nuevo contenido. Para mí es una gran bendición poder llegar hasta ustedes a través de este medio y poderles bendecir con el mensaje de Dios, con la palabra del Señor. Como ustedes han podido ver en nuestro canal, estamos constantemente subiendo contenido y estamos trabajando para subir contenido prácticamente diario y así poder llevar las buenas nuevas de salvación al mundo que tanto necesita en este tiempo un mensaje de esperanza. Bendigo a todos los hermanos que de diferentes partes del mundo se conectan con nosotros en este momento. Bendigo también a todos los hijos de Casa de Reforma y Avivamiento que están también en nuestra sintonía. Para mí, un privilegio, un placer, una gran bendición poder contar con su audiencia y que usted también se suscriba a nuestro canal, active la campanita y que comparta los mensajes, las ministraciones, las palabras, las reflexiones que estamos trayendo de parte del Señor para tu vida. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes este domingo de bendición, domingo de gloria, domingo de manifestación de Dios, donde hemos tenido unos cultos poderosos en Casa de Reforma y Avivamiento, y sé que en gran parte del mundo también se ha dado culto a Jehová, y en otros lugares a esta hora se está celebrando el culto al Señor, porque Dios tiene su pueblo que le ama, que le busca, que se entrega a Él. El Señor tiene su iglesia. El Señor no se queda sin un remanente que lo ame, que lo busque y que anhele su presencia. Hoy yo quiero ministrar con el tema guerra de altar. Guerra de altar. Es este tema el que el Señor ha puesto en mi corazón y con el cual quiero ministrar en esta preciosa noche. El Espíritu del Señor me habló y me ha movido a hablar sobre esto, porque hoy más que nunca se necesita que los hombres y mujeres de Dios levanten altar a Jehová, que se encienda la llama de la presencia de Dios y que seamos eficaces en aquello para lo que el Señor nos ha convocado, nos ha llamado para esta temporada. En el libro de Levítico, en el capítulo 6, versículo 13, dice la palabra del Señor: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cuando nosotros hablamos de altar, en el Antiguo Testamento, el altar estaba constituido por un grupo de piedras que se ponían, una especie de lo que en los campos dominicanos conocemos como fogón, y sobre estas piedras se ponía leña y luego se mataba a un animal y se depositaba sobre este animal con unas instrucciones que el Señor había dado
de qué tipo de carne tenía que ir al altar de Dios. Entendemos que los primeros que le ofrecieron a Jehová ofrenda en un altar fueron Caín y Abel. Pero también encontramos a Noé levantando un altar a Jehová. Abraham fue un gran constructor de altares. Abraham recibía una palabra e inmediatamente hacía un altar a Jehová y sobre ese altar depositaba una ofrenda. Los hijos de Abraham también levantaron altar a Jehová y adoraron al Señor. Ahora bien, vamos a destacar lo siguiente. A quien el Señor le da instrucciones específicas sobre el culto, sobre el altar, fue Moisés. Antes de Moisés, los patriarcas eran los que ofrecían el sacrificio por la familia. Ya en el tiempo de Moisés, entonces los jefes de familia traían las ofrendas a los sacerdotes y los sacerdotes eran los que presentaban el altar a Jehová. Este equipo de sacerdotes, este ministerio sacerdotal estaba compuesto por la familia de Aarón. Ahora bien, es importante entender que Dios especificó el altar como un lugar de ofrenda, como un lugar de adoración. En el tabernáculo había un altar. En el templo había un altar. Pero también en diferentes provincias de Israel se levantaron altares a Jehová. Vemos hombres de Dios que sirvieron en el altar, como fue el caso de Samuel, quien sirvió en el altar. En un momento donde había una escasez de palabra de Dios, donde no había palabra de Dios con frecuencia, se levanta Samuel y Samuel comienza a recibir palabra de Dios y alinear el pueblo al propósito del Señor. Un hombre de altar, David, un adorador en Israel. Un hombre que conocía el principio del altar y de estar en la casa del Señor. En el caso de Samuel, la gente subía a Silo donde estaba el altar. David trasladó el santuario a Sión, la ciudad de David, donde con júbilo, con alegría, introdujeron el arca de Jehová. Y David danzaba y se gozaba en la presencia del Señor. Y ese día hicieron un gran sacrificio, levantaron un gran altar a Jehová y ofrecieron sacrificios sobre el altar. Satanás quiso y siempre ha querido profanar el santuario, profanar el altar de Dios, profanar lo santo, profanar lo puro. ¿Por qué? Porque cuando se profana lo puro, entonces el Señor se enoja y quita la cobertura. Y eso pasó muchas veces en Israel. Que cuando introducían lo que en el libro de Ezequiel se llama la imagen del celo, cuando introducían el pecado, cuando introducían la idolatría, la adoración a dioses falsos, el Señor quitaba su cobertura y quitaba su bendición del pueblo y el pueblo caía bajo
el gobierno de naciones enemigas y venía hambre sobre la nación y venía afrenta sobre la nación, porque se habían olvidado de Dios y habían levantado altares a dioses paganos, a dioses ajenos. Entonces, ¿qué acontece? En uno de esos casos, en uno de esos momentos en el que el pueblo se corrompió, incluyendo a sus gobernantes, como el rey Acá, movido por el espíritu de una mujer sacerdotisa demoníaca, sacerdotisa de Baal, llamada Jezabel. Esta mujer introdujo en el santuario de Dios la adoración a Baal. Y esto hizo que un hombre de Dios, un profeta de Dios, llamado Elías, orara al Señor, como nos dice Santiago. Dice que Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones, oró. Elías oró al Señor y le sobrevino un celo por la casa del Señor. Y digo, el celo por tu casa me consume. Y cuando Elías se levantó, llamó al pueblo y cerró el cielo para que no lloviera por 3 años y medio. Y a los 3 años y medio Elías regresó. Y cuando regresó, llamó acá al rey y le dijo: reúne a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el monte Carmelo. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Porque el pueblo está entre 2 pensamientos: si Jehová o si Baal. Pero vamos a demostrar en el monte Carmelo quién es Dios, si es Jehová o si es Baal. Y se hizo una convocatoria y el pueblo vino. Y desde las 9 de la mañana hasta la hora de la tarde, los sacerdotes de Baal estuvieron sajándose la piel, gritando, y Elías burlándose de ellos y diciéndole: griten más duro, que se está durmiendo. Y cuando ellos terminaron, Elías levantó el altar a Jehová, que dice la Biblia que estaba arruinado. Invocó a Jehová y el fuego de Jehová descendió. El fuego del Señor descendió, quemó el holocausto y consumió hasta el agua que habían echado a orillas del altar. Y fue notorio aquel día en Israel que Jehová era superior y es superior a cualquier otro Dios que se quiera levantar por ahí. Ahora bien, siempre ha habido esta guerra de altar. Satanás siempre ha querido la adoración. Se la pidió a Cristo. Y trata por todos los medios de desenfocar aún a los escogidos de Dios para que le levanten altar y lo adoren, a través de muchísimas artimañas que el diablo levanta. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Cuando los hombres de Dios, las mujeres de Dios, han entendido y conocido el proyecto de Dios en su altar, la santidad de Dios en su altar, en su templo, en su santuario, en su tabernáculo, nos levantamos con el celo que el Señor ha puesto en nosotros para defender los santos, como se levantó Elías. Y hay que entender que quizás hoy haya un cambio de estrategia, pero la línea es la misma: quitar la verdadera adoración
y llevar al pueblo a la idolatría de diferentes cosas. Desenfocar al pueblo de la verdadera adoración y quitar el valor del santuario. Déjeme explicarle algo. Jesús manejó un ministerio donde él mismo se dio a conocer como un pacificador, donde el mismo Jesús se manifestó todo el tiempo como hombre de paz, hombre tranquilo, hombre sabio, un hombre prudente, haciendo milagros, respondiendo, reprendiendo muchas veces. Pero hubo un momento en el ministerio de Cristo donde a Cristo se le vio lo que nunca se le había visto. Y fue cuando Cristo llegó al santuario y se encontró con la profanación del santuario. Tomó una cuerda y hizo un látigo. ¿Y saben qué hizo con ese látigo? Le fue arriba a los que vendían, a los mercaderes, a los que estaban en el santuario profanando el santuario de Dios y habían convertido el santuario de Dios en una cueva de ladrones. Jesús no le toleró eso. Se levantó contra eso y dijo no, y lo sacó, y sacó las ovejas y las palomas y volcó las mesas de los cambistas que habían en el templo. Jesús manifestó allí el celo por la casa del Señor. Claro, hoy en día donde todo es nada, donde hay lugares que al santuario se le llama escenario, cosas con las que yo no estoy de acuerdo. El escenario viene de la ideología griega, romana, que mostraban dramas en los escenarios. Y por cierto, lo que nosotros conocemos hoy como la palabra hipocresía viene del teatro romano, cuando ellos se pintaban la cara. Esa pintura de cara se le llamaba hipocresía. ¿Me están entendiendo? En los escenarios de Roma, en el templo de Dios, lo que hay es un altar desde donde Dios habla, desde donde Dios ministra el templo, a tal manera que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que los que sirven en el altar, no los que sirven en el escenario, los que sirven en el altar, porque hay una diferencia entre escenario y altar. En el escenario se presentan los hombres, en el altar se presenta Dios. El término bíblico es altar, no escenario. Y yo sé que muchos van a comentar contrario a esto, pero esta es mi posición y estoy basado en la Biblia. Los que sirven en el altar, dice que coman del altar. Ahora bien, cada uno de nosotros debe de cuidar el altar de Dios. Pero para ello primero debemos de cuidar nuestro santuario, que es nuestro templo, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y no someterlo a fornicación y a pasiones desordenadas y a malos deseos y a la concupiscencia de la vida y a los pecados. Porque eso saca de nosotros al Espíritu Santo y profana su santuario. Mucha gente tiene el santuario de Dios profanado. Necesitamos regresar al
temor de Dios. La gente necesita entender que a Dios se le sirve con temor y con reverencia. Por eso usted ve gente que no puede orar porque no tiene altar. Cuando tu vida no es un altar de oración, ¿cómo vas a orar? Cuando tu vida no es un altar de devoción a Dios, diablo no te respeta. Porque Satanás respeta un santuario donde Dios habita. Escúchame, un santuario donde Dios habita. Cuando Dios habita en ti, el diablo tiene sus límites. Nosotros debemos entender, por eso Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero donde nos reunimos como iglesia, donde nos reunimos como adoradores del Señor, ese es un santuario, es un templo, es una casa que se le levanta a Jehová. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y esto es importante. El evangelio de Cristo no es para enriquecerse ni para hacer negocios. Y ustedes saben de qué tipo de negocio me estoy refiriendo en este momento. A los negocios humanos de gente que se han convertido en mercaderes de la fe, que utilizan los púlpitos para presentarse a ellos y no a Cristo, para manipular. Y el Señor va a pasar factura. Alguien tiene que oírme esto: el que profane el santuario de Dios, Dios le va a pasar factura. Por eso es que el Señor llama a su gente a un arrepentimiento, a un encuentro con Él, a poner las cosas en orden. Porque hoy más que nunca se necesita una iglesia que entienda que lo de Dios es sagrado y hay que cuidarlo. Por ahí hay muchos libertinos, sí, que hasta de las lenguas se burlan. Por ahí hay muchos que se burlan del evangelio, que se burlan del culto, que se burlan de la alabanza, que se burlan de la adoración, que hacen memes de los predicadores. Pero nosotros debemos entender esto. Recordemos que la Biblia dijo que en los postreros tiempos vendrían burladores. Por lo tanto, no debemos sorprendernos. Gente sin fe, que hablan en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo en su altar. Porque para ellos, no sé, el Dios de la Biblia ya no existe. Para ellos lo que hay es un Dios filósofo. Su filosofía que viene de Grecia, que se queden ellos con su filosofía. Nosotros tenemos el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Por eso Pablo dijo: cuando fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sutileza y la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué ustedes piensan que hay muchos altares donde se carece de poder? Porque han cambiado el culto, han sacado al Espíritu Santo. Como en el libro de Apocalipsis, el mismo Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, donde supuestamente se le está dando un culto a Jehová, donde supuestamente se le está dando un culto al Señor, y el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces yo voy a entrar, porque estoy afuera. ¿Cuántas iglesias, templos, santuarios tienen al Señor afuera? Y hay una profanación al altar. Jezabel tiene muchísimos altares contaminados. Hay que echarla afuera en el nombre de Jesús. Pastores que no oran, gente que no buscan a Dios, evangelistas que no oran, profetas que no oran, y por eso van a los púlpitos a adivinar, porque se les fue la unción, porque están secos. Entonces se necesita regresar al altar de Dios, volver a la oración.
Sí, hay que regresar a la oración, volver a entrar a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué acontece? Esta guerra de altar que se está dando, hay satanistas clamando entre los montes para que las iglesias se apaguen, para que los altares de las iglesias se apaguen. ¿Qué sucede cuando se apaga una iglesia? Deja de predicar, el Señor deja de manifestarse, esa iglesia deja de ser efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la iglesia se llena de pecado, se llena de engaños, se llena de hipocresía, porque se ha dejado apagar el altar de Dios. Por eso el Señor da un mandato y dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cuando la Biblia nos está hablando aquí en el Nuevo Testamento ahora de fuego del altar, nos está hablando de pasión por Dios, de volver a la Escritura, de volver a la llenura del Espíritu Santo, de desear el fuego de Dios. Entonces Dios le está hablando a una generación en este tiempo y le está diciendo: cuiden los santos, cuiden el altar, sean celosos de la cosa de Dios. Hay que volver a doblar rodillas, a durar horas orando, volver al ayuno, al silicio, levantar altar de adoración a nuestro Dios. Dios bendiga a las personas que están compartiendo esta transmisión, que están compartiendo este video en esta hora. Los que lo van a ver en los próximos días, Dios les bendiga. Qué bueno es que el Espíritu de Dios esté obrando en tu vida y que tú estés recibiendo las bendiciones del Señor. Quiero decirte algo más. El Señor no se queda sin remanente. Él tiene su remanente, Él tiene su pueblo. Él tiene su gente que le ama, que le busca, que le sirve. Él lo tiene. Y hoy más que nunca necesitamos que ese equipo de hombres y mujeres de Dios se levanten, llenen las redes de mensajes cristocéntricos. Satanás ha levantado un altar contra la iglesia. Las puertas del infierno, dice la Biblia, no prevalecerán contra la iglesia. Pero hay muchos que están siendo seducidos por el poder de las tinieblas. Entonces necesitamos meter en la iglesia, en el templo, en el santuario, a Dios. Provocar que el Señor baje y que se glorifique. Los hombres de Dios provocan que el Señor se manifieste cuando oran, cuando buscan al Señor, cuando se acercan al Señor. Los hombres de Dios provocan. Dios está buscando provocadores. Hombres que digan: vamos a levantarlo de Dios. Vamos a establecer lo que el Señor ha dicho para este tiempo. Hoy más que nunca se necesita esto. ¿Sabes? Ya estoy para terminar. Pero no quiero terminar sin decirte esto. El Espíritu de Dios te está diciendo a ti, sí, a ti que me estás mirando: tú eres mi altar. A ti te levanté yo en este tiempo. Declara la palabra. Límpiate. Renueva el pacto y entra a la presencia del Señor. Amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Si ustedes están escuchando algo en el fondo, es un vecino que ha subido un radio a toda potencia. Pero esto no va a evitar que el mensaje de Dios llegue y que la palabra del Señor sea glorificada. Así que el Señor me les bendiga, el Señor me les guarde. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos nuevo contenido. Dios te bendiga y el Señor te guarde.